Y el día de hoy vamos a continuar con este tema tan interesante que se refiere a los derechos de los contribuyentes. En una primera entrega, prácticamente se habló de una manera general en sí todo lo que conllevaba. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos de los contribuyentes y específicamente de aquellos en los cuales la Constitución determina como personas con discapacidad. Actualmente recordemos que existe la Ley Orgánica de Discapacidades, en donde el cual se detalla todo este tipo de particularidades. Y lo que vamos a procurar el día de hoy es de manera práctica enfocarnos en cuáles son los beneficios, y no solamente a nivel fiscal, sino también el resto de beneficios, con el objetivo de que aquella persona que tenga esta condición pueda aprovechar de mejor manera, y si es que tiene su emprendimiento, si es microempresario, de mucha mejor manera. Entonces, iniciemos. De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, clasifica grados de vulnerabilidad aquellas personas, generalmente aquellas personas de la tercera edad que posean una discapacidad, mujeres y niños. Entonces, para hablar precisamente de las personas con discapacidad, nos vamos a enfocar en aquellas personas que por alguna circunstancia posean alguna limitación física, mental, sensorial, auditiva, visual. Entonces, lo que la Constitución ha hecho es a través de normativas procurar crear beneficios para que de esta manera las personas que tienen esta condición puedan tener ciertos incentivos y beneficios. Pero tenemos que analizar esto desde dos perspectivas. La primera es como contribuyente y la segunda sería como usuario. Y el día de hoy voy a procurar explicar cuál es la diferencia entre estas dos. Por ejemplo, las personas para que sean consideradas con discapacidad tenemos que identificar, y hemos hablado muchas veces en varios conversatorios, la necesidad de que sea aquella persona que pueda contratar y que pueda cumplir con obligaciones. Entonces, dentro de este enfoque nos estamos enfocando al contribuyente, es decir, si el contribuyente, cual es un microempresario o un emprendedor, y tiene su negocio y contrata personal, va a tener ciertos beneficios a nivel fiscal, sobre todo en exoneración de impuesto a la renta. Generalmente se tiene lo que se denomina una fracción básica, que para tener una mejor comprensión son montos que para este año 2021 están 11.212. Son montos que prácticamente, si es que está dentro de este valor, el ingreso no podría ser grabado, es decir, estaría exento de impuesto a la renta. Pero aquí algo que es muy importante determinar y tener claro es qué tipo de contribuyente es. Porque por ejemplo, el ejemplo que di, estaríamos hablando de un contribuyente dentro del régimen normal. Y en varios espacios hemos determinado que el contribuyente de régimen normal va a tener ciertas obligaciones. Actualmente, gran parte de la población va a ser contribuyente de régimen de microempresa hasta el día de hoy. Sí, eso es importante. Hasta el día de hoy, 14 de abril, todavía existen los contribuyentes del régimen de microempresa. Hemos escuchado en varios medios de comunicación que posiblemente existe una reforma conforme a esto, pero tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre. Entonces, continuando con la explicación, debemos considerar que como contribuyente va a tener una fracción básica, que hasta una fracción básica, es decir, hasta 11.212, si es que vende, ese ingreso va a ser no grabado, es decir, puede vender tranquilamente y no va a tener ningún inconveniente. A más de eso, tiene lo que corresponde a devoluciones del IVA, dependiendo el porcentaje de discapacidad, que parte desde el 30% hasta el 100%, y actualmente existen unas tablas que me permiten identificar hasta qué punto va el beneficio. Y esto generalmente suelen ser en las compras. En espacios anteriores hablamos acerca de la devolución automática de IVA para personas de la tercera edad. Actualmente están trabajando la administración tributaria para que esta devolución también sea para personas con discapacidad, pero por el momento todavía no existe eso, ¿sí? Esto es importante definir. En un futuro tal vez eso se automatice, se lo logre hacer en línea y sea algo similar, pero por el momento no. ¿Y por qué
se ha detenido este proceso, por qué no ha avanzado, y eso cabe la pena destacar. Básicamente, el sistema, la autoridad competente encargada de determinar que una persona posea discapacidad o no es el Ministerio de Salud en la actualidad. Sin embargo, en el pasado, la entidad encargada de esto era el CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidad, pero estas competencias la ha ido pasando poco a poco al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, y en la práctica nosotros vamos a encontrarnos con personas que tienen discapacidad y que tienen carnet del CONADIS y carnet del Ministerio de Salud. Y el objetivo es que en determinado momento va a existir una sola base de datos, pero eso todavía está en proceso. Lamentablemente, esta situación de la pandemia lo ha hecho mucho más lento este proceso, ¿sí? Entonces, en algún momento, etc. Sin embargo, la ley no discrimina, reconoce tanto las credenciales del Ministerio de Salud como del CONADIS. Y aquí también vale la pena destacar algo. Generalmente las credenciales tienen una vigencia de expiración, de caducidad, pero por cuestiones de la pandemia y por esta transición de competencias, independientemente, a diferencia, y aquí quisiera destacar, a diferencia, por ejemplo, de los artesanos, el carnet de personas que tienen discapacidad, así esté vencido, no le quita los beneficios que tendría en el ámbito fiscal. Y también existen otros beneficios, como por ejemplo, en lo que son los servicios básicos, la telefonía celular, el sistema de CNT, de manera automática, si es que tiene discapacidad, puede devolverles, al igual que la persona de la tercera edad. Pueden tener descuentos especiales en lo que son agua potable, energía eléctrica, impuesto predial. Entonces, existen varios beneficios en función a este tema. Ahora, cabe la pena destacar algo. Cualquier persona puede tener discapacidad. Recordemos, la Ley Orgánica de Discapacidad reconoce a aquellas personas que nacieron con esta condición o que sufrieron un accidente y lamentablemente tuvieron esta discapacidad, como por ejemplo una amputación de un brazo, una pierna, o tal vez perdieron la capacidad de escuchar. Entonces puede pasar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Generalmente tienen que seguir el trámite, lo que se considera el debido proceso, una serie de exámenes médicos, tiene que haber dictámenes que, en el caso por ejemplo de las personas sordas, existe lo que se considera una audiometría, pero ¿me la puedo realizar eso en cualquier lugar? No, tiene que ser en un hospital dentro del sistema de salud del Ministerio de Salud Pública, y de esa manera, después de varios filtros, obtendría la credencial de persona con discapacidad. Pero aquí cabe destacar algo. Generalmente, por estas transiciones que han existido, realmente ha sido una lucha incansable y en varios casos hasta injusta, que muchas personas que tenían estas discapacidades no han podido obtenerla, a veces por demasiados trámites. Y es allí donde hay que mejorar, y con el uso de la tecnología hay que procurar agilitar los trámites, y eso obviamente va a tomar un tiempo, pero en la actualidad ya hay esfuerzos, se está avanzando, y lo ideal es que las personas, estas personas que se encuentran en grupos de vulnerabilidad, puedan aprovechar este tipo de beneficios. Hemos hablado como contribuyente, pero ¿qué pasa al otro lado? Como persona, podríamos decir como trabajador bajo relación de dependencia, ¿qué beneficios tengo? Puedo pedir que en todas las compras que yo realice de productos que sean para mi subsistencia, yo puedo pedir que, por ejemplo, me reintegren el IVA. De la misma manera, esto va a ser en porcentajes que me permitan, porcentajes dependiendo de mi nivel de discapacidad. Pero aquí, esta noche quisiera mencionar algo que es muy importante. Digamos que una persona tiene un grado de discapacidad de 80%. ¿Cómo se vale por sí misma? Puede hacer este trámite. En ese tipo de casos, por ejemplo, generalmente suelen tener un tutor, que es la persona que les representa, o lo que técnicamente se llama es un sustituto, y este sustituto realizará todos los trámites y podrá tranquilamente para los gastos que realicen la mantención de esta persona, podrá gestionarlos, le representará y tendrán los beneficios, y de cierta manera mejorará su condición de vida.
muchas veces esta figura del sustituto es desconocida. Y por ejemplo, en la normativa vigente, y en este punto sí es bastante meritorio, el Ecuador es uno de los países pioneros en crear este tipo de figura. Pero el sustituto, de la misma manera, se entendería que serían los padres, o sería tal vez algún familiar, pero a veces se supone o se sobreentiende que tiene que realizar el proceso, y en los cuales la autoridad competente, tengo entendido que por ejemplo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, es la persona que emite un documento en el cual le califica como sustituto, y solamente a través de este, por ejemplo, digamos que va a adquirir un producto, podría adquirir el producto, es decir, los beneficios de la persona con discapacidad que adquiriría el producto, lo tramitaría el sustituto, y en el caso, por ejemplo, de la exoneración, automáticamente pagaría menos porque estaría exento de una carga importante de impuestos. Entonces, muchas veces esto, por ejemplo, se desconoce, se supone mucho, y ese suele ser uno de los grandes errores que los contribuyentes suelen caer. En lo que corresponde también, y aquí es muy importante, en la devolución del IVA, a veces en lo que corresponde a devolución del IVA, lo que no dicen y lo que a veces está sobreentendido es que el porcentaje que va a partir del 30% hasta 100% de discapacidad que debe tener la persona en su credencial, hemos hablado que no necesariamente va a ser actualizada, sino en su credencial, esa parte prácticamente existe un límite. Por ejemplo, en el caso del IVA, generalmente suele ser alrededor, para el año 2020 está alrededor de $96. ¿Y de dónde sale este valor? Es básicamente de parámetros que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en función al valor de la canasta básica, me da el valor máximo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso particular de la exoneración de vehículos, no solamente es el IVA, sino otros impuestos más, otros tributos más, hablando así, los cuales podrían beneficiarse y el valor sería inferior. Entonces, en ese sentido, les invitamos a que permanentemente se sigan capacitando en este tipo de espacios. Lo hemos dicho muchas veces, si ustedes tuviesen la necesidad de que nosotros desarrollaremos más temas, con mucho gusto lo haríamos, pero les recordamos que hay muchísimo por aprender, hay muchísimos beneficios, y lo importante es que nosotros estemos al día y procuremos aprovechar al máximo estos beneficios, porque por ejemplo, en el caso de los beneficios de la tercera edad, que Dios mediante en otros capítulos más de este punto de los derechos de los contribuyentes lo trataremos. Por ejemplo, uno de los puntos importantes que está en la carta de intención firmada con el FMI para este año 2021, básicamente es que ese tipo de beneficios se supriman, se eliminen. Y todavía no se tiene certeza de qué irá a ocurrir. ¿Será que se hace un aplazamiento o que eso se redefine sería lo correcto? Pero no sabemos con certeza, pero hasta la actualidad todavía existen estos beneficios, y lo que procuraríamos es básicamente aprovechar de eso, y a través, parecería que no, pero a través de todos estos puntos que les he hablado, es básicamente dentro del contexto de una planificación tributaria a nivel personal. Y si es que usted tiene su emprendimiento y posee discapacidad, o usted es sustituto o representante de alguna persona que tiene discapacidad, pero recuerde que debe tener la credencial, sea del CONADIS o del Ministerio de Salud, y tiene su negocio, usted podría, a través de una planificación tributaria de manera personal, aprovechar este tipo de beneficios, de este tipo de incentivos. ¿Qué pasa si es que la persona tiene discapacidad, se integra a una empresa, la empresa que le contrata va a tener beneficios por tenerlo, pero existe un tiempo mínimo? No es que yo le contrato un mes y ese mes me puedo deducir de impuestos. No, existen periodos de tiempo para que no se utilice esto como una herramienta de elusión tributaria, es decir, que yo me aproveche de vacíos legales. Entonces, eso es importante. Les invitamos, amigos, amigas, a que nos sigan acompañando en este tipo de espacios. Mi nombre es Abel Barbero. Estaremos gustosos de seguir desarrollando temas. Para el siguiente miércoles, Dios mediante, hablaríamos acerca de los derechos de los contribuyentes enfocados a las personas de la tercera edad, porque no solamente va a nivel de IVA o de renta, hay muchos otros beneficios, y eso sumado
ya me representa. Entonces es importante, a veces se pierde este tipo de oportunidades de aprovechar estos beneficios tributarios básicamente por desconocimiento, y precisamente nosotros estamos aquí para brindarles esta apertura y poder despejar sus dudas. Este espacio va a quedar grabado, ustedes van a poder reproducirlo las veces que quieran. En nuestras redes sociales les invitamos a ver el resto de nuestro contenido. Procuramos desarrollar temas de interés enfocados tanto al contribuyente como emprendedores, como microempresarios. Y cualquier duda, no duden en comunicarse a través de nuestras redes. Recuerden, entre más se despierte ese interés por querer saber un poquito más de esto, y muchas veces por procurar aprovechar ese nivel de beneficios, sobre todo mientras existan, porque como les he comentado, existe el riesgo de que vayan desapareciendo, pero hasta la actualidad que todavía no ha ocurrido eso, aprovecharlos y de esa manera optimizar los recursos, manejarlos de mejor manera y continuar desarrollando nuestras actividades. Actualmente en las condiciones que se encuentra el país, realmente va a ser un reto emprender y mantener el emprendimiento, y qué mejor que sea una ayuda a nivel fiscal, y qué mejor que sea a través de una planificación tributaria adecuada y eficiente. A veces cuando escuchamos estos términos nos asusta un poquito porque pensamos que es muy costoso, pero muchas veces no lo es así. Generalmente esto suele ser una inversión que usted al corto plazo, al mediano plazo, va a ver su beneficio.